Hola a todos, en la clase de hoy vamos a ver el abordaje inicial de las demencias en el consultorio. Para empezar, la demencia es un síndrome caracterizado por un deterioro progresivo y persistente de las funciones intelectuales, siempre comparado con un nivel previo. El deterioro incluye la afectación de la memoria y otras funciones cognitivas, como son el lenguaje, la praxis, la orientación y demás. Y debe ser lo suficientemente severo como para producir un deterioro funcional. Siempre debemos diferenciar las demencias de las pseudodemencias y del síndrome confusional agudo. La enfermedad de Alzheimer es la causa de la mayoría de las demencias, constituye el 50 al 60% de las mismas, y le siguen la demencia vascular y la de por cuerpos de Lewy. En los mayores de 65 años, las causas más frecuentes de demencia reversibles son las metabólicas y las medicamentosas. La demencia debe entenderse como un conjunto de síntomas y signos que definen una situación clínica detrás de la cual existen causas que siempre deben ser identificadas. Respecto a la presentación clínica, tenemos signos de deterioro cognitivo, signos neuropsiquiátricos. Respecto a los signos de deterioro cognitivo, las demencias pueden clasificarse en aquellas con corticales y subcorticales según el patrón clínico de deterioro cognitivo que presenten. Las demencias con patrón cortical tienen un deterioro insidioso y progresivo de las funciones corticales, es decir, de la memoria, del lenguaje, de las náuseas, las praxias y demás. El área afectada es la corteza cerebral, el paradigma de las mismas es la enfermedad de Alzheimer, la memoria reciente va a estar afectada desde el principio, los pacientes van a ser olvidadizos, repetitivos, no van a tener recuerdo de episodios recientes y van a presentar dificultades para aprender cosas nuevas. Van a ver alteradas sus capacidades visoespaciales, se van a desorientar primero en tiempo y luego en el espacio, van a tener alteración de sus capacidades ejecutivas. Vamos a ver un paciente que tiene dificultad para organizar tareas motoras secuenciales relativamente complejas, que van a empezar a requerir ayuda para bañarse, vestirse y cocinar. Y van a tener apraxias y agnosias, principalmente anosognosia. Respecto a las demencias con patrón subcortical, son aquellas enfermedades que están localizadas en los núcleos grises subcorticales, es decir, en tálamo, cuerpo estriado y núcleos mesencefálicos, que al alterarse van a ocasionar disfunción de áreas corticales relacionadas con estos. El paradigma acá son la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy. Están caracterizadas por provocar un retardo general del pensamiento y cambios de la personalidad, fundamentalmente apatía. Lo que debe llamarnos la atención es la lentitud del paciente, que afecta su actividad motora, sobre todo la marcha y la postura, el pensamiento, sus movimientos, su discurso. Son pacientes que se van a presentar como indiferentes al medio, van a tener anormalidades neurológicas como alteraciones en la marcha, signos piramidales, extrapiramidales. Los pacientes conservan su capacidad de aprender. Las pruebas de recuerdo son anormales, pero hay una mejoría parcial del rendimiento cuando se le dan pistas o facilitadores de recuerdo. Van a presentar afasias no fluentes, fallas en la denominación, y sus capacidades ejecutivas están más afectadas que otros dominios cognitivos. A modo de resumen, acá hay un cuadro comparativo de la demencia cortical y la subcortical. En cuanto a la memoria, como habíamos dicho, la cortical tiene afectación del aprendizaje, en cambio la subcortical se ve afectada la rememoración. En cuanto al lenguaje, la cortical se presenta con afasia inicial, la subcortical con afasia más bien tardía. El habla va a ser tipo disártrico en la subcortical, mientras que va a estar conservado en la cortical. La capacidad visomotora va a estar alterada en ambas. La velocidad psicomotora es normal en la cortical hasta sus fases más avanzadas, y en la subcortical inicialmente ya se presentan con el enlentecimiento. En cuanto al déficit frontal, es muy importante en la cortical y va a ser siempre proporcional al grado de demencia en las subcorticales. La personalidad va a estar preservada en la cortical, se van a presentar con desinhibición o desinterés, mientras que en la subcortical son pacientes más bien apáticos. En cuanto al humor, generalmente es normal en las corticales y es más bien depresivo en las subcorticales. La postura en la demencia cortical es normal hasta fases avanzadas y en la subcortical va a estar alterada. En cuanto a los signos neuropsiquiátricos,
podemos decir que pueden aparecer en cualquier momento de la evolución del síndrome. Pueden ser síntomas de depresión y o de ansiedad, cambios en la personalidad, apatía, irritabilidad, desinhibición, así como alteraciones del ciclo sueño-vigilia. La depresión puede ser un síntoma temprano de la demencia, que es lo que llamamos depresión en etapas tardías de la vida. El paciente con depresión puede desarrollar también síntomas cognitivos, son las pseudodemencias depresivas. Hay fallos en la atención con una conciencia de su deterioro. Diferenciar entre una demencia y una pseudodemencia depresiva es difícil. Hay que tener siempre en cuenta que la depresión comienza en un periodo reconocible del tiempo, progresa rápidamente y de manera fluctuante y puede durar poco tiempo. En cambio, el comienzo de la demencia es impreciso, tiene un progreso lento y uniforme con una duración que es prolongada y persistente en el tiempo. También los pacientes pueden presentarse apáticos, con un ánimo indiferente, con falta de emoción, motivación o estímulo. No tienen sentimientos de culpa, tristeza ni sensación de inutilidad, que sí está presente en pacientes depresivos. Respecto a las conductas inapropiadas, hay pérdida de interés en la higiene y en el cuidado personal, tienen actitud de vagabundeo, es decir, los pacientes deambulan, tienen hipersexualidad. En cuanto a los síntomas psicóticos, se pueden presentar alucinaciones visuales, ideas delirantes con características paranoides, que van a estar presentes en todas las demencias, y muchas veces los delirios constituyen el primer motivo de consulta de los familiares. A modo de resumen también, para diferenciar y comparar la depresión y la demencia, la depresión, como dijimos, tiene un comienzo preciso en el tiempo y evoluciona de manera rápida. La demencia, el comienzo es más bien insidioso, con una evolución lenta. La depresión hay antecedentes de la misma, en la demencia no hay antecedentes de depresión, sí puede haberlos de demencia, como la enfermedad de Alzheimer. En la depresión hay sentimientos de enfermedad, en la demencia no lo hay. En la depresión los síntomas son de tipo afectivo y ansiosos, no ocultan los síntomas, incluso los pueden exagerar. Y en la demencia los pacientes se presentan más bien con oscilaciones del ánimo y tratan de disimular sus fallos y errores. En la depresión no se ven alteradas las pruebas psicológicas, en la demencia sí. Respecto a los métodos de imagen, en la demencia frecuentemente hay anomalías tomográficas, mientras que en la depresión no, o las hay raramente. Respecto a la sistemática de estudio en el consultorio, siempre hay que plantearnos las siguientes 5 preguntas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, ver si lo que está afectado es solo la memoria o hay otros dominios cognitivos involucrados. Es importante evaluar la atención, es decir, observar si el paciente está despierto, si tiende a quedarse dormido en la consulta, si es capaz de seguir y sostener la conversación, si tiende a distraerse ante cualquier estímulo. Cuando el paciente tiene una alteración de la atención, las otras funciones cognitivas también están afectadas. La atención está completamente alterada en el síndrome confusional agudo y también suele alterarse en los ansiosos, en los deprimidos y en las demencias de tipo subcortical. En el deterioro cognitivo leve está totalmente preservada, mientras que en la demencia cortical recién aparece el déficit en estadios avanzados. Respecto a la evaluación de la memoria, vamos a evaluar la memoria de corto plazo, la de largo plazo reciente y la de largo plazo remota. La memoria de corto plazo le podemos pedir al paciente decirle una lista de palabras y le pedimos que las repita de forma inmediata. En la memoria de largo plazo reciente podemos evaluarla preguntándole hechos cercanos en el tiempo, por ejemplo, qué comió anoche, dónde fue el fin de semana. Le podemos enunciar una lista de palabras para que repita inmediatamente y anunciarle que se le va a solicitar nuevamente que las diga. Continuamos la entrevista y luego de 2 minutos le pedimos que las recuerde. En cuanto a la memoria de largo plazo remota, sirve preguntar muchos datos biográficos, el lugar de nacimiento, algunas cuestiones y datos familiares. El deterioro de la memoria reciente suele ser temprano y muy frecuente en las demencias. La memoria remota se deteriora más tardíamente cuando la enfermedad ya está muy avanzada. En cuanto a la evaluación de las capacidades visoespaciales, le podemos pedir al paciente que reproduzca dibujos. El test del reloj, que es el más conocido, también explora estas capacidades.
Un dato importante para evaluar esto, que muchas veces lo refieren los familiares mismos, es el antecedente de que el paciente se extravió en la calle, en un ambiente ya conocido por él. Las capacidades visoespaciales son un indicador muy sensible de la disfunción cognitiva, ya que se alteran tempranamente en la mayoría de las demencias, incluyendo el síndrome confusional agudo. En cuanto a la evaluación del lenguaje, esta se realiza de manera no estructurada, dialogando con el paciente. Vamos a evaluar lo que es la denominación, la repetición, la comprensión y la fluencia del lenguaje. En cuanto a la denominación, le vamos a mostrar objetos, le solicitamos que los nombres. En las demencias las anomias suelen ser muy importantes y dificultan la expresión, tienen afasia nominal que se llama. En cuanto a la repetición, le vamos a solicitar que repita palabras o frases de complejidad lingüística creciente. En las demencias la repetición está conservada hasta fases muy avanzadas. En cuanto a la comprensión, es simplemente valorar si comprende las preguntas y consignas que le efectuamos. También sirve entregar un mensaje escrito con una instrucción simple que debe cumplir. La comprensión del mensaje está afectada tempranamente en la mayoría de las demencias. Y en cuanto a la fluencia, le podemos pedir que produzca una lista de palabras, por ejemplo, animales. Respecto a la evaluación de las capacidades ejecutivas, es muy útil siempre la consulta con el familiar, ya que lo podemos interrogar acerca de la capacidad del paciente para llevar a cabo una tarea compleja, resolver situaciones imprevistas y programar sus actividades. La segunda pregunta que nos vamos a plantear es si hay una repercusión funcional del problema cognitivo. Hay que hacer una evaluación de las actividades de la vida diaria y de las actividades instrumentales, ya que es necesaria en estos casos la información del acompañante. La repercusión funcional no solo es un hito diagnóstico importante, sino que también nos va a marcar la terapéutica. La tercera pregunta que nos vamos a plantear es si el paciente tiene conciencia de su problema. Este es un dato semiológico de suma importancia. Si es el paciente quien se presenta a la consulta quejándose de sus problemas cognitivos, es menos probable que se trate de una demencia. Pero si es el familiar el que lo hace, es más probable que tenga algún trastorno importante. En cuarto lugar, nos vamos a plantear si existe de fondo algún problema afectivo que esté justificando estos síntomas. Si hay depresión, esta puede ser la causa de los síntomas cognitivos o ser solo un síntoma afectivo asociado a la demencia. La depresión en el anciano se evalúa particularmente interrogando acerca de la presencia de tristeza y anedonia y la aplicación de escalas de depresión geriátrica como son la escala de Hamilton o la de Savage. Acá les dejo un link que los dirige a la escala de Hamilton, pero me interesa que hagamos hincapié sobre todo en la de Savage, porque a fines prácticos es la más aplicable al ámbito de consultorio para nosotros en términos de tiempo también. La escala de depresión geriátrica de Savage consta de efectuar al paciente 15 preguntas, le podemos incluso entregar el papel y leyéndolas con él. Las preguntas que están en negritas, que son las que marcan recuadros, son las que cuentan un punto y son las que nos indican depresión. Un test normal es aquel que nos da entre 0 a 5 puntos, de 6 a 9 puntos ya es indicador de depresión leve, y 10 puntos o más ya es una depresión establecida. La quinta pregunta que nos vamos a hacer es si hay alguna enfermedad neurológica o sistémica o un medicamento que pueda estar produciendo estos síntomas. Vamos a indagar acerca de cambios en la conducta, como conductas no habituales o desinhibición, sobre todo en enfermedades psiquiátricas o en el síndrome confusional agudo están presentes, los trastornos de sueño de reciente comienzo, olvidos por desconcentración, déficit atencional por fatiga, trastornos de la marcha e incontinencia urinaria, que son síntomas precoces de la hidrocefalia normotensiva, la presencia de cambios emocionales como la habilidad, apatía, ideación suicida o paranoide, presentes en la depresión, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, Parkinson, alcoholismo. Siempre recordar que los fármacos son una causa importante de disminución cognitiva en los gerontes y siempre debemos tenerlos en cuenta al momento de la anamnesis.
Pueden ser psicotrópicos como las benzodiazepinas, los anticonvulsivos, los neurolépticos, los anticolinérgicos como los antihistamínicos, los antidepresivos, los antiespasmódicos, los fármacos empleados para la incontinencia urinaria. Se debe considerar la medicación que el paciente toma o tomó en los últimos 2 años. Y orientar el examen físico hacia lo neurológico para descartar signos de foco, reflejos arcaicos, temblores, cualquier signo o síntoma vinculado con enfermedades que puedan causar deterioro cognitivo como el Parkinson. En cuanto al diagnóstico, es ideal, como habíamos dicho anteriormente, que en las consultas participe un familiar. Vamos a emplear un interrogatorio semiestructurado a fines de detectar la existencia de déficits cognitivos y funcionales, cambios en la personalidad, alteraciones afectivas, síntomas psicóticos y alteraciones en la conducta. Vamos a evaluar la memoria, la percepción del problema o nosognosia, el lenguaje, la orientación temporoespacial, las capacidades ejecutivas, la repercusión funcional del problema en la vida del paciente, los cambios de conducta y personalidad, los síntomas afectivos, los síntomas neurológicos, la presencia de alucinaciones y delirios, y la continencia esfinteriana. Siempre es importante preguntar por antecedentes heredos familiares de enfermedades demenciales, medicación, consumo de alcohol, enfermedades crónicas, patologías psiquiátricas y factores de riesgo cardiovascular. También debemos abordar la antigüedad del síntoma, la forma de comienzo, y los eventos relacionados con el inicio del cuadro, su evolución y severidad. En cuanto a las pruebas estructuradas, como todos conocemos, el Mini-Mental, vamos a evaluar la orientación, preguntándole qué año, estación, fecha, día o meses, dónde estamos, en qué país, en qué ciudad, en qué lugar. La memoria inmediata, donde le vamos a decir 3 nombres, mesa, llave, libro, y hacer que el paciente los repita, otorgando un punto por cada acierto. También vamos a evaluar la atención y el cálculo, pidiéndole al paciente que reste de 7 en 7 a partir de 100, 5 veces consecutivas, o que deletree la palabra mundo al revés. También se evalúa el recuerdo diferido, donde le vamos a pedir que nos vuelva a nombrar las 3 palabras aprendidas anteriormente, y el lenguaje y la construcción, donde le vamos a nombrar 2 imágenes mostradas, repetir la frase ni sí, ni no, ni pero, realizar 3 órdenes de manera correcta, por ejemplo, que tome este papel con la mano derecha, que lo doble por la mitad, que lo coloque en el suelo, que lea y ejecute la frase, cierre los ojos, que escriba una frase con sujeto y predicado y que copie un dibujo. Menos de 24 puntos en una población con escolaridad primaria y menos de 27 en aquellos que tienen escolaridad secundaria indica deterioro cognitivo. El Mini-Mental tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 80% para el diagnóstico de la demencia. En cuanto al examen físico, la utilidad radica en el diagnóstico de la causa del síndrome demencial. Vamos a hacer un examen neurológico buscando signos de foco como hemiparesia y anopsias presentes en la demencia vascular, o cuando hay, por ejemplo, una masa ocupante a nivel del sistema nervioso central, ver la existencia de signos extrapiramidales como rigidez, temblor, asinesia, muy comunes en la enfermedad de Parkinson y en la demencia con cuerpos de Lewy, evaluar alteraciones de la marcha, incontinencia urinaria, como microcefalia normotensiva, ver si hay alteraciones de la sensibilidad profunda, como en el déficit de vitamina B12, valorar si hay ataxia, nistagmo, parálisis de la mirada lateral, como en el alcoholismo. El examen neurológico tiende a ser normal en los estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a los exámenes complementarios, le podemos solicitar un laboratorio que comprende hemograma completo, hormona tiroidea, dosaje de vitamina B12. Y de acuerdo al contexto del paciente, considerar la solicitud de VIH y VDRL, calcio iónico y ácido fólico. En cuanto a las imágenes, podemos solicitarles tomografía computada o una resonancia del cerebro, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un inicio abrupto de la demencia o un deterioro neurológico marcado, y aquellos que tengan historia o hallazgos en el examen físico sugestivos de un hematoma subdural, ACV o hemorragia.
En cuanto al tratamiento de los síntomas cognitivos, podemos emplear inhibidores de la acetilcolinesterasa, que tienen un beneficio modesto y no son curativos. El más frecuentemente usado es el donepezilo, aunque también están la ribastimina y la galantamina. Se emplean en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer leve a moderada, en la demencia vascular o por cuerpos de Lewy. La sobredosis puede producir una crisis colinérgica, con sudoración profusa, agitación, náuseas, vómitos, salivación, convulsiones y hasta shock. El antídoto para la misma es el sulfato de atropina. Recordar que los niveles séricos de estas drogas pueden elevarse en la administración conjunta con amiodarona, fluoxetina, paroxetina, antibióticos como el eritro y la claritromicina, el diltiazem, el metronidazol y el verapamilo. También tenemos los inhibidores de los receptores del NMDA, como la memantina, que se emplean en pacientes con enfermedad de Alzheimer avanzada, en combinación con un inhibidor de la acetilcolinesterasa. En cuanto a los trastornos no cognitivos, para los síntomas depresivos podemos utilizar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y para los síntomas conductuales, como la hipersexualidad, la agresividad, el vagabundeo, los antiepilépticos, como son la carbamazepina, a dosis de 100 miligramos al día, a 600 miligramos realizados en 3 tomas, el valproato de sodio, medio comprimido de 125 miligramos día, hasta 500 miligramos en 2 tomas, y los síntomas psicóticos, que pueden ser tratados con levomepromacina, 1 miligramo antes de dormir, con una dosis máxima de 100 miligramos día, y la risperidona. Siempre se recomienda evitar las benzodiazepinas en los pacientes que tengan deterioro cognitivo o demencia, ya que empeoran los síntomas y aumentan la incidencia de un síndrome confusional. También en el consultorio es importante que acompañemos a la familia, así como también al cuidador del paciente. Le podemos brindar una serie de recomendaciones, como que el paciente tenga una rutina diaria predecible, que incluya caminatas, juegos de cartas simples, etc. Las comidas y horarios de descanso deben ser siempre a la misma hora. Siempre tratar de consultarle al paciente antes de llevarlo a algún evento que pueda ser causal de estrés, simplificarle las tareas en las que se constata que tiene dificultades. La ropa debe ser sencilla de manejar. Siempre es importante dejar relojes y calendario a la vista para ayudar a la orientación temporal. Ante una situación conflictiva se recomienda siempre no insistir, no discutir y no pretender hacer al paciente entrar en razones. Adoptar medidas de seguridad en el hogar también es importante. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.